Hola, somos Javi y Julio y os vamos a mostrar cómo funciona nuestro proyecto para la asignatura SDG2. Consta principalmente de una cara robótica, esta que podéis ver aquí, con la cual interactuaremos. El modo fundamental de funcionamiento va a ser que nosotros le podemos enviar un mensaje a la cabeza y ella tendrá una respuesta emocional ante ese mensaje. El núcleo fundamental de nuestra práctica se basa en el uso de la Raspberry Pi, que es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito. Le tenemos conectado unos altavoces que reproducirán los mensajes, un cable Ethernet mediante el cual está conectada a internet. Este sería por donde lo conectamos a la fuente de alimentación. Y aquí tenemos los GPIO, que son los puertos para interactuar con la Raspberry. Los hemos conectado todos a esta PCB que hemos construido y que tiene una doble función, tanto de conexión mediante el interfaz RS232 con la cara robótica, como de control y visualización de nuestro programa. Por un lado tenemos el LED verde, que nos indica que el programa está corriendo, el LED amarillo nos indicaría que está cargando y el LED rojo nos indica que está apagado. Tenemos también dos botones. Este nos permite cambiar entre modo emocional y modo neutro, y este nos permite encender y apagar la Raspberry. En la Raspberry tenemos corriendo, por un lado, el servidor Apache para conectarnos mediante el navegador al programa. También tenemos corriendo el programa FreeLink, dos servidores de analizador de texto, uno con el modelo positivo y otro con el modelo negativo, y nuestro programa principal a la espera de mensajes. Y bueno, vamos a apagarla. A continuación vamos a hacer una demo utilizando la voz neutra, conectándonos mediante un navegador al servidor Apache que tenemos corriendo dentro de la Raspberry Pi. Entonces, como podéis ver allí, tenemos en el navegador dos secciones principales. Primero tenemos una sección para poder enviar un mensaje al servidor, y otro para poder, tenemos unos botones en los que podemos poner la cara en una posición predeterminada. Vamos a empezar enseñando los botones. Primero tenemos cara contenta. Estoy contento. Entonces, como podemos ver, pone la cara en una posición contenta y nos reproduce un mensaje. Triste. Estoy triste. Sorprendido. Estoy sorprendido. Enfadado. Estoy enfadado. Pone de mala leche. Y neutro, Me aburro. que se aburre. Y bueno, también cabe comentar que para cambiar entre el modo emocional, que mostraremos más adelante, y el modo neutro, tenemos un botón aquí dentro de la PCB que, si lo pulsamos, cambia de modo. Ahora vamos a enviarle una serie de mensajes a la cara para ver cómo se comporta en función del mensaje que le enviemos. Por ejemplo, ahora está en una posición neutral y vamos a enviarle un mensaje positivo. En este caso, hola, buenos días. Hola, buenos días. Esto me gusta. Como es una voz neutra, hemos acabado la frase diciendo esto me gusta o esto no me gusta en función de lo positivo o lo negativo que sea. Y si el mensaje que le enviamos no supone un cambio emocional, acaba diciendo vale. Por ejemplo, si ahora se lo volvemos a enviar, Hola, buenos días. Esto me gusta. vuelve a aparecerle positivo a la cara. Pero si se lo volvemos a enviar una tercera vez, Hola, buenos días. Vale. vemos que no supone un cambio emocional drástico para él y mantiene tanto su emoción como la forma de la cara. Y ahora vamos a enviarle una serie de mensajes negativos hasta que ocurra lo mismo, pero con la emoción negativa. Adiós, nos vamos. Esto no me gusta. Se lo enviamos otra vez. Adiós, nos vamos. Esto no me gusta. Adiós, nos vamos. Vale. A continuación vamos a mostrar el modo emocional de nuestra práctica. Este modo no está integrado en la Raspberry Pi porque se encuentra en una máquina del Departamento de Ingeniería Electrónica a la que enviamos los mensajes, esperamos a que los sintetice y nos los devuelva. Para mostrar esto vamos a primero poner la cara contenta. El mensaje tarda varios segundos en generarse.
mostrar la emoción de tristeza. Estoy triste. Y a continuación vamos a enviar mensajes, primero uno contento y luego primero positivo y luego uno negativo, para que ponga una emoción en canción. Por ejemplo, ponemos hola, buenos días. La entonación de la voz. Hola, buenos días. En este caso, al ser positivo, pues es una entonación bastante... Y a una entonación continuación, positiva. a Y ahora continuación, ponemos, por un ejemplo, mensaje negativo como adiós. Adiós. Y lo dice con una voz neutra porque todavía estaba triste, porque el sistema, como hemos dicho antes, recuerda su estado. A continuación vamos a enseñar la aplicación Android que hemos hecho para el proyecto. En ella tenemos las mismas opciones que en la página web, la opción de mover la cara y la de enviar un mensaje. Tiene una pantalla de configuración para seleccionar las direcciones, la dirección del servidor y las opciones de mover y hablar. Vamos a probar algunas posiciones de la cara, por ejemplo, contento, Estoy contento. sorprendido Estoy sorprendido. o neutro. Me aburro. Y ahora vamos a probar a enviar un mensaje. Hay dos opciones para enviarlo, una es texto, por ejemplo escribimos te quiero. Te quiero, lo enviamos. Te quiero. Esto me gusta. Y la otra es la opción de voz que reconoce la voz y envía el mensaje. No te quiero. No te quiero. Esto no me gusta. Y esto es todo lo que hay en la aplicación de Android. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Si queréis información acerca del proyecto podéis visitar nuestro blog o ver el código que está publicado en GitHub.